Hermanos, muy buenos días. Bendiciones del Señor para todos. Les invito a que abramos las Escrituras en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 11 al 22. Son una buena cantidad de versículos, pero nos van a ayudar muchísimo para el propósito de nuestra predicación de hoy. Efesios capítulo 2 del versículo 11 al 22. Dice la Escritura de la siguiente manera, en Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Secase la hierba, marchitase la flor, la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar por un breve momento, hermanos. Padre bueno y Dios justo y todopoderoso, Señor, gracias por haber provisto a tu pueblo de tu revelación especial, Señor. Tu revelación especial que está contenida en la Biblia, en las Escrituras, Señor, la cual son para la iglesia esa guía, Señor, esa regla de fe y conducta para todo cristiano, Señor. Y te imploramos para que tu buen Espíritu Santo, quien las inspiró, nos ayude, Señor, en esta mañana a entenderla, pero también a interiorizarla y, por supuesto, a llevarla a la práctica, Señor. Padre, una vez más, Señor, te imploro, Señor, que no tengas en cuenta mis debilidades y que nos ayude, Señor, a todos a crecer, a ser edificados, oh Señor bendito, y que el carácter de Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, Señor. Padre, esto te lo pido por medio de Cristo Jesús. Amén. Año 1945, está terminando la Segunda Guerra Mundial, y cuenta la historia que un soldado norteamericano adoptó a un joven que había quedado allí en medio de la guerra. Este soldado americano llevó a su hijo adoptivo hacia su país y lo crió, lo amó y le dio su apellido. Sin embargo, después de décadas, ese adoptivo descubrió que sus padres habían sobrevivido a la guerra y decidió encontrarse o reencontrarse con ellos. Dice la historia que cuando este adoptivo vio a sus padres biológicos llorando y abrazándolos, dijo: siempre fui amado, pero ahora entiendo a qué familia pertenezco. Esa historia describe lo que ocurre con nosotros en Cristo. Eso describe que estábamos lejos, sin patria ni familia, ajenos al pacto y sin esperanza. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos trajo de vuelta a casa, nos hizo suyos, nos adoptó en su familia eterna.
Y por eso es que Pablo en Efesios capítulo 2, del verso 11 al 22, nos recuerda que ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, ciudadanos del pueblo, santos y piedras vivas en la casa del pacto. Es por eso que dividiremos nuestra enseñanza por lo menos en 4 puntos. El primero de ellos es, recordemos que estábamos fuera de la familia del pacto. El segundo punto es, Cristo nos unió en una sola familia de la fe. El tercer punto es la iglesia, el pueblo santo y la casa donde Dios habita. Y por último, estaremos dando algunas implicaciones para la vida en la comunidad del pacto. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia gentil, gentiles que habían creído en el Dios judío, revelado en la persona de Cristo. Ese era el grueso número de miembros de esta iglesia en Éfeso. Y es por eso que Pablo les habla de esta manera: a ustedes que antes estaban alejados, lejos de la ciudadanía del reino de los cielos. Y esto nos da paso para adentrarnos al primer punto. Recordemos que estábamos fuera de la familia del pacto. Versículo 11 y 12. Es lo que dice Pablo: acuérdense de que en otro tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo, ¿cómo inicia ese pasaje? Acuérdense. Y hermanos, no podemos comprender la gracia del Evangelio si olvidamos de dónde nos sacó el Señor. A veces nosotros creemos, pensamos, estamos plenamente convencidos de que si fuimos salvos por el Señor es porque el Señor vio algo muy, pero muy bueno en mí. O sea, Dios, ¿cómo se perdería de alguien tan talentoso como yo? Pero no es lo que enseñan las Escrituras. Según esos pasajes, nos dice que antes de Cristo éramos, número 1, huérfanos espirituales. Es decir, sin padre, sin identidad y sin herencia. El pasaje también nos dice de que éramos extranjeros a los pactos, éramos extraños, fuera de la relación del amor y fidelidad de las promesas que Dios estableció para con su pueblo. Otra vez Pablo, siendo judío, recuerda lo que hemos venido aprendiendo en nuestras escuelas bíblicas. Dios se relaciona con los seres humanos por medio de pactos. ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Sin esperanza ni Dios en el mundo. Es decir, sin un futuro redentor y sin sentido último. El tema de la adopción es algo que la Biblia desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. 3 ejemplos. Uno de ellos es Abraham y su descendencia. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano, adorando ídolos allá en Ur de los Caldeos. Sin embargo, Dios fue y lo visitó, se le apareció allá y entró en una relación pactual con Abraham. Abraham fue adoptado por Dios. También cuando Dios libera a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto, lo llamó mi primogénito. Israel ni siquiera era pueblo. Dios, de un grupo de nómadas, pastores en el desierto, forma un pueblo y le llama mi hijo. Y en Cristo también adopta a creyentes de todas las naciones. Y recordemos que en las últimas predicaciones he hecho algo intencional y es hablar de cómo el Evangelio, de todo lo que enseña la palabra de Dios, es algo contracultural. Y el tema de la adopción no es la excepción para hablar de cómo ese tema es contracultural. Y cuando hablamos de contracultural, simplemente estamos diciendo de que hay una cosmovisión en la cual el mundo se desarrolla, cree y pelea por eso. Pero hay una cosmovisión que es celestial y es la cosmovisión que leemos en las Escrituras. ¿Por qué ese tema es contracultural? Recordemos que hoy vivimos en una cultura individualista y sin raíces. Hoy en día tenemos espiritualidad personalizada. ¿Cómo es eso? Bueno, la gente quiere espiritualidad pero sin compromiso. Por ejemplo, fe sin comunidad. O sea, yo creo en Dios, pero yo me quedo en casa. O sea, yo no veo la necesidad de ir a un grupo, a una iglesia. O sea, yo no veo esa necesidad. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Entonces, la gente quiere un Dios, pero sin iglesia. Y ahí surge ese proverbio popular, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera.
Pero también es contracultural porque la cultura mundana habla acerca del cristianismo desde casa. O sea, ¿para qué ir a la iglesia cuando puedo oír una prédica desde las redes sociales? Hoy tenemos predicadores y temas a la carta, lo que usted quiera, desde las redes sociales. Y así se evita la fatiga de trasladarse media hora, 40 minutos o una hora hasta cierto lugar para reunirse. No, simplemente enciendo la televisión, abro un canal de YouTube y veo mi predicación desde allí. Eso es un cristianismo desde casa. Y la popular pandemia fue la que dejó como resultado eso. Como se vio obligado a que se hicieran cultos virtuales la gente desde casa, pues la gente se acomodó a solo estar allí en casa. Pero también tenemos la comunidad o la fe del consumidor. Si algo no le gusta del sermón, si a usted no le gusta la música que tocan allí en ese lugar, o una decisión de liderazgo, pues simplemente me cambio de comunidad y ya. La identidad ya no está en Cristo, sino en la comodidad personal. Entonces la gente anda buscando iglesia a su propia conveniencia. La que me quede más cerca de la casa, ¿cierto? Donde no hablen tanto de plata, donde no hablen de compromiso. Entonces voy a buscar algo que se acomode a lo que yo realmente quiero. ¿De qué está hablando esta persona? De una comodidad personal, sin compromiso. Y recordemos que estamos en una era donde se dice, sé tú mismo. Como usted se sienta, desarrolle su libre personalidad. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Ya no vives para ti mismo, sino que ahora eres miembro de la familia del pacto. Una vez más, hermanos, recordemos de dónde venimos. Recordemos de dónde el Señor nos sacó. Hay una antigua historia que narra acerca de un evangelista que viajaba por ciudades predicando el evangelio. En auditorios se abarrotaban de gente. Y este predicador tenía como una especie de ritual extraño, y era que él, antes de pasar a la plataforma a predicar el evangelio, él se iba a un rincón, y allí abría un pequeño cofre y se quedaba mirándolo por ciertos segundos, y luego lo cerraba, y ahí sí pasaba a predicar el evangelio a las multitudes. Muchísimo tiempo después, los ayudantes de ese evangelista le preguntaron qué hacía él, qué había allí en ese cofre. Y él les cuenta que en ese cofre él tenía un pedazo de caña de azúcar. Y él les explicó a esas personas que le preguntaron, antes de yo pasar a predicar a las multitudes, yo primero abro ese cofre, veo ese pedazo de caña de azúcar, y yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. Ese hombre era un campesino que trabajaba la tierra específicamente con cultivos de caña. Y Dios lo sacó de ese lugar del anonimato y lo colocó a predicar el evangelio. Pero ese hombre siempre veía ese cofre y decía, el Señor, ¿de dónde me sacó? Y es necesario que usted y yo recordemos de dónde el Señor nos sacó. ¿En qué lugar estábamos nosotros cuando el Señor tomó la iniciativa de visitarnos y hacernos parte de su familia? Y esta corta ilustración nos da pie para el segundo punto. Cristo nos ha unido como una sola familia de la fe. Versículo del 13 al 18. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese pero ahora es la palabra mágica de este pasaje o de esta división. Este pero ahora cambia completamente la historia. Cristo, con su sangre, derribó el muro de separación entre judíos y gentiles. Algo impensable para la mente judía. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando habla de que Cristo derribó el muro de separación, Pablo tiene en mente el templo. El templo tenía un lugar, hablando del templo de Salomón, tenía un lugar específico donde los gentiles que se convertían al judaísmo llegaban a adorar a Dios allá. Y había un muro de separación entre los gentiles convertidos y los judíos genuinos. Cualquier persona que atravesara ese muro para llegar donde estaban los judíos genuinos era matado. Y Pablo le dice, hermanos, ese muro ha sido derribado. ¿Cómo fue derribado ese muro? Bueno, fue derribado por medio
de la sangre, del sacrificio de Cristo. Pablo dice que Cristo derribó ese muro reconciliando a ambos en un solo cuerpo, creando una nueva humanidad. ¿Eso es una revelación nueva? No. Es lo que Dios desde la antigüedad siempre le ha mostrado o le mostró a la nación de Israel. Él tenía en su corazón llamar a todas las naciones de la tierra, pero ellos no lo entendieron, no lo entendían. Eran testarudos como usted y como yo. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando pistas, estaba dando señales de cómo Él en el futuro tenía en su plan llamar a los gentiles. Ahí tenemos a Ruth, una mujer de Moab, una moabita. Naamán el sirio, otro pagano que fue injertado al pueblo de Dios. Rahab, la prostituta de Jericó. Eran pequeñas señales que Dios estaba mostrando. Miren, debo llamar gentiles también a que hagan parte de mi pueblo. Y el salmo más corto de la Biblia, el Salmo 117. Alabad, naciones todas, alabad al Señor. Y la promesa que les da Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No de la nación de Israel, sino de la tierra. Ahora, estos pasajes, del 13 al 18, ¿qué hace Dios por medio de Cristo según esos pasajes? Número 1, adopta personas de toda raza, nación y trasfondo. La obra de reconciliación de Dios no es solo entre Dios y el individuo, aunque debe comenzar allí, también es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como los judíos y los gentiles en los días de Pablo. Nuestra iglesia local, aunque es pequeña, pero se ve esta realidad. Hay personas de Francia, hay personas de África, colombianos, venezolanos, etc. Entonces recuerden, no solamente Cristo viene a resolver ese problema individual, enemistad entre Dios y el hombre, sino que también esa problemática que habían entre grupos en desacuerdo. Nuestro país, Colombia, está en una época de bastante división, ¿no? Sobre todo en temas políticos. Imagínense ustedes a esas personas que se insultan entre un partido y otro. Imagínenselos olvidando esas diferencias y uniéndose por una sola causa. Eso es impensable para nosotros, pero es lo que Cristo hace al reconciliar a los seres humanos consigo mismo, pero también entre ellos mismos a pesar de tantas diferencias. Y es lo que tenemos, por ejemplo, con el grupo de los discípulos. Tenemos a un celote, que es un guerrillero, o era un guerrillero de la época, y tenemos a un cobrador de impuestos, que es lo que podríamos llamar como políticos de cuello blanco, ¿no? A esas dos personas tan diferentes, tan problemáticas y tan distintas, las juntó para que hicieran parte de sus 12 discípulos originales. La única manera de ser hechos cercanos a Dios, hermanos, es por la sangre de Cristo. No hay otra forma. Lo que hizo Jesús en la cruz, sufriendo como pecador culpable en lugar de los pecadores culpables, nos hace cercanos a Dios. No hay otra forma. Las buenas obras no valen. O como dicen los colombianos, ser buena papa tampoco sirve. Tener buenas intenciones no sirve. Es la sangre de Cristo, según los pasajes, lo único que nos hace aceptos ante Dios. Así que cuando hay conflictos en una iglesia entre hermanos, lo único que puede restaurar esa relación es la sangre de Cristo, el Evangelio. No hay otra cosa. Y tenemos una aplicación teológica, o por lo menos varias acá, en ese punto. La primera es que la iglesia no es una federación de intereses religiosos. La iglesia es una familia unida por la sangre del pacto. Ya usted no se pertenece a usted mismo, hermano. Dios lo ha adoptado en su familia, le ha dado dones y talentos. El día en que usted se queda en la casa por motivos no bíblicos, está siendo egoísta, está desobedeciendo la palabra de Dios y está siendo egoísta porque está guardando sus dones y sus talentos, que no son suyos, para sí mismo. Entonces pensamos que la iglesia es como esa especie de club, que vamos cuando queremos, cuando tenemos ganas, o cuando no hay otros planes que compitan contra el día del Señor. Y realmente lo que debe ser el día del Señor es la excusa perfecta para decirle no a las demás actividades.
pero hacemos es al revés. Las otras actividades se convierten en la excusa perfecta para decir, yo este domingo no tengo ganas de ir. Jesús no solo murió para salvarte, también murió para crear una comunidad redimida. Cuando no somos diligentes con el día del Señor, con servir en la comunidad, pues simplemente estamos diciendo, aunque Jesús murió por mí, pero no es tan importante o tan relevante en la comunidad del pacto. Por eso es que Pablo dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Espíritu Santo no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos reconcilia entre nosotros. Y también tenemos una implicación contracultural, o por lo menos varias. La primera es que estamos en una sociedad dividida. Ya lo hemos dicho, partidos políticos, ideologías, filosofías, razas, clase social, etc. De hecho, los próceres de la patria se encargan de dividir a las personas, como los que tienen dinero y los que supuestamente son oprimidos. Pero no es lo que la Biblia hace. El Evangelio anuncia algo radical, una familia sin fronteras. La cultura moderna nos invita a construir tu yo según tus gustos y tus ideologías o experiencias. Pero el Evangelio nos dice, tu identidad está en Cristo y en un pueblo redimido. Así que no se sienta mal si usted queda fuera de la herencia de sus abuelos, si la abuela lo dejó fuera de la herencia del terreno. Su identidad está en el pueblo santo que Dios ha redimido. No importa si lo sacan del grupo de WhatsApp de la familia, porque usted a veces predica o comparte pasajes bíblicos. Su identidad está en Cristo. Ser parte de la familia del pacto no es una elección privada, sino un llamado divino a pertenecer a un cuerpo mayor que nosotros mismos. Ejemplo, el mundo promueve comunidades cerradas, los míos versus los otros. Y esto no solamente acontece en el mundo, desgraciadamente y tristemente ocurre a nivel eclesiástico. Mi denominación es la verdadera. Mi denominación es la que evangeliza, es la que cada 15 días bautiza a 20 nuevos miembros. Mi comunidad es la que tiene el templo más bonito. No somos como aquellos que llevan 20 años y los mismos de siempre. La iglesia reúne a ricos y pobres, hombres y mujeres, educados y sencillos, todos y cada uno de ellos reconciliados en Cristo. El mundo también define la identidad por diferencias. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Unidad en Cristo. Si algo que hace el Evangelio, que no hace el mundo, es ver a todas las personas por igual de pecadoras, pero con la esperanza de ser redimidas si se arrepienten y creen en el Evangelio. ¿Qué hace la cultura moderna? Cancela. ¿Qué hace el Evangelio por medio de Cristo? Perdona. ¿Qué hace el mundo? Fragmenta. ¿Qué hace el Evangelio? La familia del pacto reconcilia. Ser parte del pueblo de Dios hoy en día es contracultural porque implica pertenecer más que elegir, servir más que destacar y también perdonar más que cancelar. Cristo derribó los muros. No lo reconstruyamos con orgullo, tradición, egoísmo. Muchas veces, como buenos fariseos que somos, hacemos algo que la Biblia no nos manda, porque somos expertos en eso, hacer lo que no nos manda y pasar por alto lo que sí nos ordena. Así que si Cristo ya derribó esos muros, no lo reconstruyamos con orgullo, con tradición o con egoísmo. Y eso nos ayuda a dar paso al siguiente punto. La iglesia, el pueblo santo y la casa donde Dios habita. Versículos 19 al 22. La iglesia, el pueblo santo y la casa donde Dios habita.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. En esos pasajes, Pablo usa tres figuras muy gloriosas para referirse a los adoptados. Número uno, él habla acerca de la ciudadanía. Ya no somos forasteros, sino ciudadanos del reino celestial. Tenemos derecho, herencia y responsabilidades en la comunidad de los santos. De la misma manera como un niño que es adoptado, él por derecho ya entra a ser parte de la herencia. Tiene los mismos privilegios que los hijos naturales, pero también tiene las mismas responsabilidades. Y ya que los hermanos o algunos de los hermanos están viendo algo sobre la membresía, bueno, eso hace parte de ser parte del pueblo de Dios. Tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y algo glorioso también que el apóstol Pablo habla en esos pasajes es familia. Dios no nos integró a una institución, sino a su hogar. Tenemos un padre, hermanos y una herencia mayor. Tal vez esto no puede ser tan impactante porque venimos de familias normales, con padres juntos, hermanos que crecieron con nosotros, pero esto debió tener un impacto mayor en la audiencia original. Los gentiles que estaban sin Dios, fuera de las promesas, fuera de los pactos, entonces debió ser más impactante para ellos que para nosotros. Pero también Pablo usa otra figura y es el edificio espiritual. El apóstol Pablo habla de que somos piedras vivas unidas en Cristo, la piedra angular. Así que el templo ya no es físico, es la comunidad redimida donde Dios habita. Hermanos, Dios habita en su pueblo. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, su propósito ha sido: yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. La iglesia es el cumplimiento de esa promesa pactual. Somos el templo vivo del Espíritu, el hogar donde Dios se complace en morar. Ese tema que estamos viendo junto con el de la escuela bíblica hace parte de las implicaciones de la teología del pacto, porque no creemos nosotros en la teología del reemplazo, es decir, la iglesia reemplazó a la nación de Israel, no, creemos en una continuidad del pueblo. Por eso cuando Cristo inicia su iglesia, inicia con 12 judíos. Cuando se convierten, en Hechos capítulo 2, más de 3,000 personas se convierten en judíos. Y luego empieza la inclusión de los gentiles al pueblo del pacto. Hay una continuidad, no una discontinuidad. Así que debemos alabar a Dios por su iglesia por lo siguiente: porque no hay nada tan noble como la iglesia, ya que es el templo de Dios. Si hay algo noble en este mundo, es la iglesia de Cristo por la cual Él murió. Y repito, cuando somos tan desprendidos de la iglesia local, como somos tan desconectados de lo que se hace, de los programas, pues simplemente estamos desmeritando la iglesia, que es lo más noble que tenemos en este mundo. Debemos alabar a Dios porque su iglesia, no hay nada tan digno de reverencia como viendo que Dios mora en ella. No es simplemente un club, como lo dijimos hace un momento. Dios mora en medio de nosotros. No hay nada tan antiguo, pues los patriarcas y los profetas trabajaron para edificarla. Ahí lo dice Pablo, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Si notan de que no es otra comunidad, es la misma comunidad. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan sublime, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto de la iglesia. No hay nada tan hermoso, porque está adornado con piedras de construcción de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los pueblos, desde los reyes más altos hasta los campesinos más bajos, con los científicos más brillantes y con los más sencillos creyentes. Esa es la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos.
No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra y acoge a todos los que han sido lavados por medio de la sangre del Cordero. No hay nada tan divino como la iglesia, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Santo Espíritu. ¿Qué vemos hoy en día? Familias fragmentadas, comunidades debilitadas. La gente vive en una soledad digital, pero la iglesia, la familia del pacto, la comunidad del pacto ofrece algo que el mundo no puede. Un hogar espiritual, una identidad que no se basa en logros sino en gracia, y una comunión que no depende de afinidad sino de redención. Recordemos una vez más, el mundo busca comunidad pero sin sacrificio. O sea, voy a pertenecer a ese grupo, pero el día que digan algo que a mí no me gusta, entonces busco otro grupo. También tenemos una identidad que no se basa en logros sino experiencia. Para obtener la membresía de ciertos clubes se necesita, depende del club, o tener mucha plata, o tener un apellido muy reconocido en la ciudad, ¿cierto? O tener ciertos títulos o logros. No es así la membresía del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no se basa en logros, sino en la pura gracia del Señor. Una comunidad que no depende de afinidad, sino de redención. Entonces lo que tenemos en la iglesia de Cristo es unidad, no uniformidad, y tenemos que entender eso. Tenemos unidad en las doctrinas esenciales, pero no vamos a tener uniformidad porque no todos somos iguales. Así que mucha de la deserción que se da en las iglesias es por eso, porque la gente no entiende la diferencia entre unidad y uniformidad, y está buscando uniformidad. Así que el mundo busca comunidad sin sacrificio, y esa es la iglesia del Señor. Somos una comunidad pero que se sacrifica constantemente. La iglesia enseña comunión que cuesta, paciencia y también perdón. Así que ser parte del pueblo santo hoy es contracultural. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir para uno mismo, vivimos para edificar a otros. En lugar de servir las corrientes del mundo, seguimos la santidad del reino. En lugar de cambiar de comunidad cuando algo no nos gusta, perseveremos en el pacto. ¿Sí sabían ustedes que hay iglesias que se han dividido porque a un grupo de miembros de esa iglesia no les gustó cómo pintaron la fachada de la iglesia? ¿Es en serio? No, yo me voy porque es que el pastor no usa corbata cuando predica. Y por cualquier otra tontería. Me voy porque nadie me llamó el día de los cumpleaños. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de cambiar de comunidad cuando algo no nos gusta, debemos perseverar, porque Dios nos ha colocado allí. Por supuesto, hay razones por las cuales abandonar una comunidad, pero eso sería para otra oportunidad. Y esto nos da paso para hablar de nuestro último punto, las implicaciones para la vida comunitaria del pacto. Recuerden que este tema tiene que ver con las implicaciones de la teología del pacto. Por eso enseñamos en la escuela bíblica de la relación estrecha que existe entre circuncisión y bautismo. Y hoy estamos enseñando la relevancia y las implicaciones acerca de la continuidad del poder del pacto. Ellos, hablando de los profetas, no creyeron en otro Dios distinto al que creemos nosotros. Creemos en el mismo Dios. Y esos pactos de los cuales estábamos ajenos, ahora nosotros vamos o estamos haciendo parte de ese pacto. La primera implicación es identidad. Algo por lo que el mundo pelea o busca. Somos hijos del pacto, hermanos de la familia de la fe. No nos definimos por el pasado, sino por la filiación divina. ¿Esto parece duro? Sí, pero Cristo nos enseña esto. Su madre y sus hermanos están afuera y te buscan, Señor. ¿Mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, esos son mis hermanos.
La familia del pacto, hermano, tiene más valor, y yo sé que esto parece duro, pero es lo que la palabra enseña, tiene más valor que nuestra familia de sangre. Eso lo enseña la Biblia. Unidad, segunda implicación. En un mundo polarizado, nuestra unidad en Cristo es testimonio del poder del Evangelio. La iglesia es la única comunidad donde las diferencias se olvidan porque la cruz ya unió lo que antes estaba separado a causa del pecado. La tercera implicación es la santidad. Como pueblo santo reflejamos el carácter de nuestro Padre. Ser santos es vivir como quien pertenece a otro reino. Y es real, pertenecemos a otro reino, aunque eso parezca soberbio. Y también misión, como última implicación. La familia del pacto, o sea, la iglesia, nosotros, no existimos para nosotros mismos. Fue el pecado de los judíos, de los israelitas, vivían para ellos mismos. La iglesia de Cristo, mis hermanos, existe para bendecir a las naciones. Cada hogar cristiano es una embajada del reino, un testimonio del Dios que adopta. Ya para concluir, hermanos, la familia del pacto no es perfecta. Y todos los que estamos aquí creo que ya sabemos de sobra de que la iglesia, gracia y verdad, no es perfecta. Sin embargo, es la comunidad donde los enemigos se vuelven hermanos, donde el orgullo cede ante la gracia, donde Cristo nos enseña a vivir como un solo pueblo. En un mundo que levanta muros, la iglesia los derriba con el evangelio y con el amor de Cristo. Y mientras el mundo se fragmenta, nosotros proclamamos con nuestra vida, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Oremos. Oh Padre Santo, justo y bueno, Señor, ayúdanos a meditar, ayúdanos a reflexionar profundamente en quiénes éramos nosotros antes de que Tú tomaras la iniciativa, Señor, de adoptarnos, de visitarnos por medio del Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a comprender la importancia y la relevancia, Señor, de pertenecer a un cuerpo local como la Iglesia de Gracia y Verdad, Señor. Tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades, Señor. Y oramos, oh Padre bendito, para que nos ayudes a comprender también, Señor, de que la Iglesia es sostenida y subsiste para ser la iglesia misionera, la iglesia que llama a más individuos y a más naciones al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Padre Santo, ayúdanos, fortalécenos y empodéranos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para ser fieles testigos de Cristo en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia, Señor. Padre, oramos en acción de gracias por el enorme privilegio, Señor, de pertenecer a la familia del pacto, al pueblo, a la comunidad del pacto, Señor. Y ayúdanos a vivir de acuerdo, Señor, a esta realidad. Oramos, Señor, en el nombre santo y justo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.